Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo que me escuchas en este momento. Hemos visto personas, hermanos en la fe, hermanas, preocupados de una manera tremenda por tratar de resolver situaciones de personas que están alrededor de ellos, por tratar de cambiar, por decirlo de algún modo, la vida de hijos, de hijas, de esposos, de esposas. Y es excelente, entre otras cosas, ese sentir, ese anhelar que las personas a nuestro alrededor cambien sus vidas. Sin embargo, suena contradictorio, pero Dios es un Dios de orden. Precisamente hay un pasaje que me llamó la atención en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el versículo 20 al 22, donde sucede una escena bastante peculiar, bien particular. Jesús, ya resucitado, se le presenta a sus discípulos, viene andando, viene Jesús, viene Pedro, viene Juan. Y dice la Biblia que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan. El mismo día que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sígueme tú. Usted se preguntará qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo de anhelar cambios en las personas alrededor de nosotros. Pues tiene que ver mucho. Pedro, en medio de sus emociones, Pedro era un hombre muy emotivo. Su lucha más grande era contra sus emociones. Sabe que es Jesús resucitado el que lleva al lado. Por supuesto va alegre, por supuesto va lleno de emociones. Y asumimos que de repente quería solo a Jesús para él. Cuando ve que viene detrás de ellos Juan, se atreve a decirle a Jesús, como quien dice: ¿y qué vamos a hacer con este? Y Jesús le dijo, parafraseando: ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Preocúpate por ti. O sea, sígueme tú. Y esta palabra es específica. Es para ti, mujer, para ti, varón, que estás atravesando en este momento situaciones complicadas en tu familia, que estás llevando carga, sobrecarga, producto de las acciones de tus hijos, o de tus hijas, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tu familia. Y deseas verlos transformados, deseas verlos con una vida totalmente diferente. Eso es bueno. Es excelente anhelar esto. Pero ¿te has puesto a pensar que el tiempo que te desgastas preocupándote por los cambios de otros, no sería bueno invertirlo
en tus propios cambios? Yo soy papá. Sé lo que es llevar carga por hijos. Pero al final, ¿cómo podría guiarlos con mi corazón lleno de preocupaciones, de afán, de ansiedad, de estrés, de temores? ¿Cómo podría guiarlos? Y yo tomo para mí esa palabra cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme tú. En otras palabras, preocúpate por ti. Anhelamos ver a las personas cambiar, pero cambiemos nosotros primero. Los que somos padres, entendamos que nuestros hijos de una o de otra manera van a reflejar lo que nosotros sembremos en sus vidas. Tú no tienes culpa de haberle dado a tus hijos buenos principios y que tu hijo haya salido a consumir droga, o que tu hija le haya dado los mejores principios y haya salido a hacer lo que quería, a darle rienda suelta a su concupiscencia. Listo, no es tu culpa. Pero como no es tu culpa, no puedes convertirlo en tu carga. Y no te estoy diciendo que no ores por tu hija, que no ores por tu hijo, que no ores por tu familia. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es necesario trabajar primero en nosotros. Es necesario permitir al Espíritu Santo transformar nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos, para entonces sí poderle transmitir a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a esa esposa, a ese familiar, transmitirle, aún sin palabras, el fruto, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabía que a Satanás le conviene tenernos estresados? Tan preocupados por el cambio de nuestros hijos que no nos demos cuenta que estamos llenos de inseguridades, de temores, de ansiedad. Queremos ver nuestros hijos transformados, pero hay que transformarse primero uno. Yo estoy convencido que si hay una oración que Dios escucha, es la oración de una madre o de un padre que rasga su corazón delante de Dios por un hijo. Dios escucha esa oración, pero esa oración debe ser el fruto de una fe cimentada en la palabra de Dios, de una fe producto de una intimidad con el Espíritu Santo, que cuando vayamos delante de Dios a derramar nuestra alma por un hijo, no vayamos motivados por el afán, la preocupación, la angustia, la depresión, la frustración, sino vayamos motivados por la confianza de que así como Dios transformó nuestra vida, transformará la de ese hijo, de esa hija, de ese familiar que hoy se ha convertido en una carga en tu corazón. ¿Quieres ver tu hijo transformado? Dios también lo quiere hacer. Pero Dios necesita usarte. Dios necesita llenarte de sabiduría. Dios necesita llenarte de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios necesita darte de Él para que cuando ese hijo, esa hija, ese familiar venga a ti, en ti encuentre luz, en ti encuentre una palabra, no encuentre
un saco de temores y de angustias y de preocupaciones. En este pequeño mensaje quiero invitarte a que medites por un momento en la carga que estás llevando por tu familia, en la carga que estás llevando por ese varón o por esa mujer o por ese hijo o por esa hija o por ese familiar que ya no sabe cómo hablarle, que ya no tienes argumentos para hablarle. Si no hay argumentos en tu boca, es porque tu corazón necesita ser lleno de la palabra de Dios. A veces buscamos personas que nos resuelvan el problema, cuya solución es más sencilla de lo que nosotros esperábamos. Queremos que Dios mismo venga y baje y tome a las personas y les cambie el corazón y se lo saque y le coloque un corazón nuevo. Pues eso no va a suceder. Necesitamos ir ante Dios para que renueve primero nuestro corazón, para que Dios pueda usarnos, para que Dios pueda mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros, para que nuestros hijos encuentren en nosotros un consejo sabio, una palabra oportuna, para que seamos líderes, para que nos convirtamos en un referente para ellos, para que ellos entiendan que hay reglas, que el reino de los cielos tiene reglas que están aquí en la tierra, que hay principios que respetar, que hay principios que valorar, y que quizás por nuestra ansiedad y nuestro temor no se los hemos transmitido. Hay que revisar esto. Y permíteme, si este es tu caso, levantar esta oración por ti y por tu familia. Amado Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo, me acerco esta noche a tu santo trono, agradecido. Agradecido por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que tengo la certeza vas a hacer. Y me hago uno con mi hermana o con mi hermano que en este momento está pasando por la aflicción de ver a un hijo que quizás lo considere perdido o perdida, de ver a un familiar que quizás no le ve norte, no le ve que tenga un sentido en su vida. Es una carga pesada y dolorosa, pero es una carga que vale la pena entregar en manos de Dios, porque al final Él puede con todo. En Mateo 16:24 Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre, que mi hermana o mi hermano que me está oyendo en este momento pueda entregarte a ti el peso de su aflicción y pueda tomar su cruz y recibir de ti las fuerzas necesarias para llevarla cada día. Padre, mira los sentimientos de culpa que hay en el corazón de mis hermanos y mis hermanas. Tómalos bajo tu control y hazles entender que si ellos vinieron a ti a pedirte perdón, arrepentidos, ya tú los perdonaste. Y que no tiene sentido, amado Dios, dejarse manipular, dejar que sus emociones los traicionen, así como sus emociones traicionaban a Pedro, Señor. Derrama sabiduría en cada uno de ellos y derrama de tu poder y de tu gloria
sobre la vida de ese hijo o de esa hija o de ese esposo o de esa esposa o de ese familiar que hoy quebranta el corazón de mi hermana o de mi hermano que en este momento se une a esta oración. Y todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, confiando que tu Espíritu Santo hará lo necesario en todo aquel que abra su corazón y reconozca que el afán, la preocupación y la ansiedad no le habían dejado ver que el principal cambio en su vida, que el principal problema que estaba arrastrando no es la vida equivocada de ese familiar, de ese hijo o de esa hija, sino haber perdido el norte, sino haberse desviado a causa de la preocupación y la ansiedad y no darse cuenta que estaba siendo cautivo o cautiva del estrés y la ansiedad y no haber venido a ti a decirte, te entrego toda mi lucha. Padre, tú conoces la lucha de cada hermano y cada hermana. Tú lo ves todo y en tus manos los deposito esta noche. Y gracias por este tiempo y permite a tu Espíritu Santo ministrar corazones a través de esta enseñanza. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.